amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de Cowboy Bebop. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Un anime que nombran mucho y que la verdad sí tenía muchas ganas de ver. Por lo mismo, hoy voy a hacer su crítica sin spoilers. Así que estén tranquilos, no voy a decir nada relevante aquí para que luego puedan ir a verla si les interesa. No quiero alargarme más con la intro. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales para así estar al tanto de todo lo que voy subiendo, noticias de anime, cuando se estrenan y todo eso, además de cómics. Y también recuerden que están viendo Maximum Geek. Comencemos con el video. Bueno, Cowboy Bebop fue un anime de 1998, teniendo un total de 26 episodios, una película y creo que 3 volúmenes de manga. Sin duda un anime que fue muy corto y duró solo hasta 1999, solo un año. Este anime nos cuenta las aventuras de Spike y Jet, que son cazarrecompensas, pero muchas cosas pasarán en su vida. Pero aún no les voy a hablar de la historia, como siempre saben vamos a analizar su banda sonora, su opening y su animación como primero. Si nos podemos hablar de la animación, esta fue hecha por el estudio Sunrise. Y qué animación que tenía para la época. Su animación era una verdadera locura. Un dibujo muy bien detallado, animación muy fluida y se veía que era increíble. Sin duda su animación me encantó. ¡Qué buen servicio! Si nos vamos a su opening, me parece que no es el más normal que he visto, pero tiene su toque y sin duda me gusta mucho. No es cantado por nadie, sino que son más sonidos estrambóticos que te llevan a la historia y sin duda también me gustó. No es el mejor que he visto, pero tiene su toque, es un poco raro, pero sí te llega a gustar. Mientras que si nos vamos a su banda sonora, yo creo que es 10 de 10 sin duda. Puede mezclar toques de rock, jazz, pop, todo eso, hasta los toques de vaqueros. Sin duda todo queda perfecto. Su banda sonora no parece de un anime, sino que parece de una película. Y eso me encantó totalmente. La banda sonora de este anime es sin duda hermosa y perfecta, casi puedo decirles. Así que en esos aspectos no deja nada a desear. Y bueno, para no perder la costumbre, una pequeña trivia. Esto va con respecto al anime, no de Cowboy Bebop porque creo que no han visto mucho este anime. Y bueno, la pregunta es sencilla. ¿En qué año salió el primer capítulo del manga de Dragon Ball? Tenemos 4 opciones, 1990, tenemos 1983, 1985 o 1999. Dejen su respuesta en los comentarios, yo les estaré dando corazón y una respuesta a los que respondieron de manera correcta. Mientras que si nos vamos a la historia, como ya se los dije, Spike y Jet son compañeros en la Bebop, así se llama su nave. Y aquí viajan en busca de maleantes, son cazarrecompensas. Pero casi siempre están escasos de dinero, ya que en sí no consiguen atrapar mucho a los criminales. Y no es porque sean malos en eso, sino que tienen mucha mala suerte para esto. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La historia va avanzando y se nos unen Aang, un perro, Faye Valentine, que es un personaje increíble femenino, y también tenemos a Ed, que no sabemos mucho si es niño o niña, la verdad nunca se deja tan claro. En sí, cada capítulo te presenta una historia y un final. Pocos capítulos se entrelazan entre sí para tener una historia clara. Cada uno es muy diferente al otro y nos cuentan una historia. Pero entre estos episodios que cuentan historias aparte, te pueden llegar a mostrar flashbacks para conocer a todos los personajes. Desde Jet, Spike, Faye y un poco de Ed. Y sin duda eso se agradece, porque obviamente sabemos que el protagonista es Spike y es de quien más nos muestran los flashbacks, así para conocerlo de una mejor manera. La historia realmente que nos importa es la que está detrás de los flashbacks, más de Spike. Y aquí es donde se va a empezar a entrelazar entre los últimos capítulos para así llegar a su gran final. En sí, la historia me parece muy buena, la que está detrás de los capítulos, aunque los capítulos que también están así como separados por historias únicas, también me parecen brillantes.
En sí no esperes una historia que te diga pasa esto pero más adelante pasará por esto y te explican por esto, sino que solo te da lo que realmente necesitas saber. Mientras que si hablamos de personajes, tenemos a los integrantes de la Bebop, se puede decir. Primero tenemos a Jet. Jet sin duda parece un hombre mayor que cuida de los demás aunque aparenta no querer hacerlo. Quiere que no le importe nada. Y tampoco le importaría estar solo según él, pero sí le afecta mucho. Podemos ver su pasado. Esto mismo te hace empatizar mucho más con lo que tuvo que pasar, dejar su antiguo trabajo y muchas cosas en el ámbito amoroso. Faye sin duda me parece una de las mejores personajes femeninas que he visto. Es linda, Bob Esponja. Su historia, como esta misma independiente, se aprovecha de lo que tiene, o sea, sus atributos, y sabe bien lo que hace. No es esa típica muestra de mujer empoderada como la hacen ver ahora, un poco forzado, sino que es real. Se siente que ella misma puede hacer las cosas, y cuando no, solo escapa o no quiere hacer nada. No tiene que parecer siempre la heroína, sino que hace lo que quiere. Y más su pasado y todo lo que nos van contando, lo hace un personaje 10 de 10. De Ed no tengo muchas cosas que decir. Es un niño muy raro que es muy alegre, la verdad sí te cae muy bien. Pero en sí su pasado no te dice mucho. Solo te dicen que puede estar en busca de algo y nada más. Y bueno, no pienso hablar de Aang porque es un perro. Muy inteligente sí, pero es un perro. Y si nos vamos a hablar de Spike, tenemos que entrar a hablar del protagonista. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Spike es un personaje que no le importa nada, ni él mismo en sí. Spike se presenta como alguien que ya murió, dice este mismo. Eso lo entenderemos más adelante. En este anime hay varias metáforas con que le hacen dar más sentido a lo que va transcurriendo en la historia de Spike no es el más fuerte, no es el más inteligente, tampoco el más guapo. Es un personaje normal, pero que destaca por ser tan humano. Este mismo se mueve por lo que cualquier humano se movería. Tal vez por una chica que te gusta, por venganza, remordimiento y todo eso. En sí Spike me parece un gran personaje y un gran protagonista. Y al final lo único que puedes hacer es aplaudir lo que ha hecho Spike porque no te queda de otra. Me parece que tiene un final increíble y sin duda creo que deberían verlo. Para mí no hay animes perfectos, hay animes que rozan la perfección sí. Cowboy Bebop es uno de esos. Son muy pocos los que considero que son animes casi perfectos, y este anime lo logró. Pero recuerden que Cowboy Bebop no es un anime shonen, es un anime más serio. Y este anime trata a sus espectadores como adultos, como respectivamente deberían ser tratados los que ven este anime. Y sin duda, si tú estás buscando una historia que sea corta, en sí creo que te va a beneficiar ver Cowboy Bebop. Pero eso es lo malo, que es muy corta y tal vez nos pudieran haber mostrado un poco más de esto. Y se preguntan por qué no nombré un villano, porque sinceramente no lo tiene. Todos tienen algo por lo que hacen, o cosas malas o cosas buenas. Ninguno es bueno al 100% y ninguno es malo al 100%, así que no se puede juzgar. Cowboy Bebop es un anime muy único y especial, no es para cualquier persona, ya que es un anime, se podría decir, muy hecho como cine. Cada escena, cada toma, cada animación se ve increíble como si fuera hecho en película. Su banda sonora igual ayuda a esto. Y también todo lo que nos va contando. Sin duda me encantó totalmente. Es muy corto, eso es lo malo, sí. Y yo te recomiendo este anime si es que tienes tiempo y en serio quieres entender todo esto, porque es un anime que te hace pensar, reflexionar, ver muchas cosas de otra manera. Y además, si te gustan las peleas épicas que duran como 20 episodios, o tal vez que los finales sean felices, este anime no es para ti. Es un anime mucho más serio y realista, y que la verdad, si es que te gusta ver buenas historias que no sean las típicas, te recomiendo ver Cowboy Bebop. Sin duda te encantará. Y como ya se los dije, no les hice ningún spoiler, así que pueden ir a ver tranquilos este anime. Y me pueden dejar también en la caja de comentarios si ya lo han visto, si aún no, y darme su opinión. ¿Qué les parece o qué pueden llegar a pensar de este anime?
Y yo ya no tengo nada más que decir. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Recuerden recomendarme nuevos animes que puedo ver y hacer su crítica, para así estar más en contacto con ustedes, obviamente. Y bueno, antes de irme les daré la respuesta de la trivia. Si respondieron que el primer capítulo de Dragon Ball del manga salió en 1985, están en lo correcto y son grandes conocedores. Deben sentirse orgullosos de eso. Y bueno, ahora sí, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hurgando en la noche, es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad me pondré, el ciclo romperé, muy loco parece.